Los temas que marcan las conversaciones están en Sintonizados con Carolina de Moraz. Estás en Pauta 100.5. Oye, y ahora a esta hora de la tarde, ¿por qué no hablar un poquito de arte, de esta sensación de poder ir a como sumergirnos en este mundo artístico? Porque el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC de la Universidad de Chile, inauguró recientemente como el viernes antepasado, sí, por ahí, 24 de abril. Así es. La muestra, 8 muestras en su sede de la Quinta Normal, marcando el inicio, por supuesto, del primer ciclo de exposición de este 2026. En esta exhibición se abrieron al público el 25 de abril y estará disponible hasta el 23 de agosto de este año. Así que para que vayan a verla y, por supuesto, para poder hablar de esta muestra que estamos en este minuto presentando, estoy con Daniel Cruz, director del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, que va a cumplir prontamente 5 años como director del MAC. Sí. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias Carolina por invitarme, muy contento de poder estar en tu programa y por supuesto compartir lo que hacemos en el museo. Oye, sí, es que estaba informándome un poco, viendo las imágenes de, al final, está súper de moda internacionalmente ir a estas muestras como inmersivas. Y yo encuentro que es que verdad, como estas sensaciones. No, claro, la experiencia interactiva y participar y sensorial y todo lo más. Pero es la única forma también de entender el arte de alguna forma. Es una ¿no? de las formas de capturar y de a personas también que les interesa ir un poquito más allá de solamente la contemplación. Claro. Que sería, digamos, uno de los registros más tradicionales del arte, el poder hacerlos partícipes con estrategias más mediadas, podríamos decir. Sí. Es que tú eres artista visual, a ti te ponen algo al frente y le encuentras ahí, por supuesto, toda la magia. Lenguaje, sí, pues. Obvio, pero para las personas comunes y corrientes, ratonas como yo, de repente el arte, por supuesto, es algo que cuando lo empiezas a sentir, lo empiezas a entender también. No, por supuesto. Bueno, como todo lenguaje requiere bases. Totalmente. ¿No? Esto que estamos haciendo ahora, conversar con palabras, lo tuvimos que aprender. Y también, como todo campo disciplinar, cualquiera sea, requiere instruirte, conocer un poco más. Y por supuesto que el arte contemporáneo tampoco ayuda mucho, hay que decirlo, porque a veces nos encontramos con cosas que nos sacan de lugar y no tiene que ver con nada de lo que hemos visto quizás en las etapas de educación, claro, en los colegios. Es que los colegios no te acercan tanto tampoco a eso. Hay una enseñanza que, si bien es cierto, ha estado por un camino que está tratando de explorar nuevos relatos y nuevos paradigmas, es muy tradicional, hay que decirlo. O sea, nos enseñan a dibujar, nos enseñan saber si esto es un Picasso, un Miró, claro, algo así. Muy poco de historia chilena claro, del arte, muy poco de arte contemporáneo. Bueno, ahí los museos cumplimos una labor fundamental de poder justamente ampliar ese registro y por eso nos encanta cuando van los colegios, a pesar de que sean bulliciosos, a pesar de que haya mucha energía en movimiento, nos encanta porque justamente podemos cumplir una labor de complemento. Pero y sobre todo absorben algo, un mundo que es tan lejano, insisto. Tú eres artista visual, eres director del Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y para ti lo respiras, lo vives y estás ahí sumergido en eso, pero para el resto, o sea, yo de repente veo instalaciones artísticas y digo, ¿qué es esto? Sí. De verdad, ¿qué se fumó? Pero es parte de hacer. Hay que decir que hay de todo también, ¿ah? Sí, hay cosas buenas, cosas. Para ser justa. Sí. Para ser justa, hay artistas que hay artistas que como que nos toman el pelo. Pero vamos a hablar de esto que no nos toma el pelo porque esta inauguración de estas 8 muestras y también esta curaduría educativa. Cuéntame de qué se trata, en qué consiste y cómo se acerca también al espectador. No, claro, mira, lo que acabamos de hacer con la inauguración, como tú señalabas, el 24 de abril, en una de nuestras sedes, que es en Quinta Normal, este maravilloso edificio además, en el cual estamos inscritos, es inaugurar 8 exposiciones de distintos autores, de distintas artistas, y además una curaduría educativa. Esta curaduría educativa tiene un marco que podríamos decir de análisis y de observación sobre nuestras propias particularidades como museo, porque justamente este año estamos cumpliendo 50 años desde que comenzó la fototeca del MAC.
¿no? Claro. Hace 50 años fueron donadas un centenar de fotografías por parte de los fotógrafos de la época para generar un acervo particular dentro del museo que tiene que ver con la fotografía. Entonces, hemos tomado esto como un relato general para el museo durante este año, digamos una macrocuraduría, podríamos decir, que nos va a acompañar en distintos momentos con distintas acciones. Perdón, ¿están relacionadas esta fotografía y este material está relacionado con el museo? ¿O es en general que refleja la sociedad? Refleja la sociedad. Es que el otro día entrevistamos, Cami, no sí. sé si te acuerdas, a alguien que participaba también en el... tenían una fototeca o eran videos, de hecho. El de la Cineteca Nacional. Claro. Que son estos archivos históricos que nos acompañan. Es apasionante porque en realidad sumergirte en la historia a través de las imágenes es algo impactante. Sí, no, bueno, para nosotros la fotografía, digamos, para todos nosotros, ¿no? O sea, aquí todos somos parte. Sí, eso porque digamos, la fotografía ha tenido esta capacidad también elástica de introducirse y de ser parte de nuestro día a día. O sea, todos somos fotógrafos hoy día gracias al avance de la tecnología y a la democratización también del poder capturar. Pero si vamos a la historia y volvemos 50 años atrás, la fotografía era solamente para algunos. Claro, totalmente. Y aquellos que estaban en esa época desarrollando propuestas vinculadas con las artes, con la estética, fueron quienes justamente donaron estas imágenes. Y las imágenes, por supuesto, refieren a una época. Y esta época es justamente una particularidad que tiene que ver con los colectivos fotográficos, con los clubes de fotografía que trabajaban de una manera muy colectiva, muy enseñando. Estamos hablando de los 70, mediados de los 70. ¿No? En donde también la fotografía tenía un rol de ser muy referencial a la realidad, ¿no? Recordemos también que la fotografía este año coincidentemente cumple 200 años, por lo tanto es un lenguaje, como todo medio, ha ido mutando y cambiando. Hoy día vamos desde la realidad hasta la ficción absoluta con la inteligencia artificial en las imágenes. Sí, pues totalmente. Entonces estamos embebidos, digamos, dentro de una cultura visual. Y es por eso que hemos tomado este ejercicio de la curaduría educativa para invitar a quienes nos visitan a aprender y a participar en talleres de diapositivas artesanales. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame. Técnicamente es muy elemental. Imprimimos imágenes. Pero se escucha entretenido. Es entretenido porque además lo puedes llevar a tu casa y empezar a desarrollarlo en casa. Es básicamente, si te digo los materiales, una impresora, imágenes, scotch, agua. ¿Diapositiva? O sea, las diapositivas las hacemos con scotch. Ah, mira. El papel se imprime en un papel común y corriente y sacamos el papel para dejar una transparencia. Es una técnica muy elemental, pero la hemos utilizado desde el campo de la educación, del área de educación nuestra que tenemos en el museo, para poder hacer partícipe. Y estamos generando un archivo de diapositivas dentro del museo que está a la vista. Mira. ¿No? O sea, tú puedes llevar tus imágenes. Todos los viernes tenemos estos talleres. Pueden inscribirse y participar. Abierto a todo el público. Abierto a todo público. Se inscriben en el MAC, me imagino. Sí, mac.uchile.cl. Importante decir, el museo es gratuito. Ya. Todos los días, de martes a domingo, estamos abiertos de 10:30 a 17:30, que es el último ingreso. Las actividades también son gratuitas. Oye, esa es una buena pregunta. ¿La gente sigue yendo mucho al museo? ¿Va? ¿Es panorama? Sabemos que muchas veces hay gente que... Yo a mi hija, uno de los primeros paseos que le hice, ponte tú al centro de Santiago, fue llevarla al Museo de Bellas Artes, como para que empiece también a entender lo que pasa en Chile, a ver los edificios históricos que habían en nuestro país. ¿La gente sigue participando? Totalmente. Nosotros tenemos más de 250,000 de asistentes a nuestro museo al año. Ese es un público que cuando vamos a las encuestas y a las estadísticas, un 50% de ellos son reincidentes, vamos a decir, o decía que están volviendo, y hay otro 50% que es alguien primerizo. Que va por primera vez. También no vez. esperaba que me dijerais que no, obviamente, porque tenemos que... No, es que ¿sabes qué? Es interesante la pregunta, no solamente por los números, sino porque pasamos por un periodo de pandemia en los cuales no teníamos público. Claro. El post-pandemia fue muy terrible para nosotros también. ¿Cómo trabajaron? ¿Qué hicieron? ¿Tuvieron que Cuando volvimos en agosto del 2021 a presencialidad, teníamos turnos de 25 personas por hora. Mira. Por lo tanto, tenías el privilegio de recorrer el museo solo para ti, súper único. 7,000 metros cuadrados, 5,000 metros cuadrados. Y de a poco fuimos, por supuesto, todos nosotros, como personas comunes y corrientes que somos, bajando las barreras también. Claro. Recordemos que antes el otro era el enemigo, porque era el virus. Obvio. Entonces, lo que ha ocurrido es que esto, a partir, digamos, del retorno 2021 a 2026... Sí, te alcanzó, tuviste, pues si vas a cumplir 5 años, tuviste justo. Sí. A mí me tocó volver a hacer el plan de retorno pandémico. Qué buena pega. No, fue muy instruido. Sí, nos tuvimos que instruir. Además,
teníamos que cumplir, ya estas son anécdotas, ¿no? Estamos entrando en ese lugar, pero por favor. que teníamos que cumplir tanto los protocolos de la universidad como los del Ministerio de Salud. Claro, o sea, no era solamente un protocolo. Y lo que te quiero decir con esto es que, claro, que las personas, cuando vamos a los números, el año pasado especialmente, hubo un aumento del 20 al 25% de asistentes. Esto quiere decir que, digamos, la cultura mueve un número importante de personas. ¿Hay alguna tendencia de repente externa que hace que tú digas, oye, qué impactante, pasó esto, se descubrió esta obra, se remató esta otra, a nivel internacional, nacional, como sea, y de repente eso concluye en que llega más público? Por supuesto, todos los eventos internacionales, además estamos en una cultura global, local, que está completamente vinculada, es cosa de ver, no sé, la última obra de Banksy que apareció hace unos días en Londres, es inmediatamente... El hombre que está cayendo al precipicio con la cara tapada. Con la bandera tapada, que es una imagen además bastante contemporánea, bastante directa, no sé si requiere tanto análisis, es muy específica. Por supuesto que empieza a establecer relaciones con, bueno, ¿y qué pasa con estas esculturas que tú te las encuentras en el hall? Claro. ¿Qué relación hay? Entonces tú puedes también tomar estos eventos o eventos más catastróficos, como cuando hay un grupo movilizado e intervienen obras, reacciones frente también a momentos históricos, en fin. En la cultura, en el caso de los museos, somos parte también de esa generación que está conectada con el mundo, por lo tanto no somos ajenos. Entonces, siempre pensar también que quienes nos visitan son personas inteligentes y muy sensibles también, que logran conectar cosas que a veces nosotros no vemos. No, y que quieren seguir también aprendiendo, culturizándose, no quedándose ahí en algo y más encima entendiendo que es gratis. Y perdón, acá me voy a también de nuevo ir del tema. Lo que pasa es que estaba mirándote y decía, qué entretenido y qué desafiante debe ser trabajar en algo que al final a ti te va a acompañar en todo tu proceso laboral, quizás y tu historia laboral, pero que se va a perpetuar en el tiempo. Sin duda. O sea, ¿cómo haces que la recuperación de hoy día, lo que estás tomando como material artístico en nuestro país, que muestra y refleja lo que somos como sociedad, es una responsabilidad como país, total. Es tremenda, porque tenés que proyectarla como para la eternidad al final. Por supuesto, nosotros no trabajamos solamente para las personas que hoy asisten. Estamos trabajando para quienes estuvieron, porque nosotros tenemos un acervo de obras de cerca de 4.000 obras, que fueron artistas que desde el día 1 del museo, digamos hace casi 80 años, donaron. 1947, decía, inaugurado. Pero también para las generaciones futuras. Por lo tanto, la responsabilidad que hay no solamente de hacer eventos o acciones atractivas que podamos, y voy a usar esta palabra que puede sonar algo incómodo, seducir y atraer a las nuevas generaciones, sino también poder pensar que cuando tú estás recibiendo una obra, estás recibiendo un patrimonio que no solamente refiere al museo. Como somos un museo público y como somos un museo de la Universidad de Chile, todas las obras que están ahí te pertenecen a ti, me pertenecen a mí. No, pues ya hay un relato que quieres dejar también en la historia para que las futuras generaciones como que vean lo que se ha vivido y la transición también, como ha sido el tiempo. Sí. Oye, ya, hablemos de estas 8, perdóname. No, por favor. Hablemos de estas 8 muestras. Sí. Tenemos acá los ejercicios de enlace de Emilio Fuentes Traverso. Sí. ¿Me quieres ir haciendo como un resumen por obra? A ver, ¿o me quieres hablar? No, lo que puedo decir de Emilio, por supuesto, es Véndemelas. que... Sensibilízame. No sé si soy la persona, Daniel. Pero sí puedo invitarles a que vean la obra de Emilio, que tiene una particularidad de que junta dos materiales que parecieran ser muy disímiles, y a partir de hilos y piedras, él genera una imagen poética, por supuesto, en donde él trabaja con esta idea de la roca y de la piedra como un registro y memoria, pero a la vez frágil. Mira. Eso solamente voy a decir. Ya. Después vamos a la memoria de los umbrales de Pía Aldana. Claro, Pía Aldana justamente tiene estas especies de dioramas. Ella es una artista de Bio Bio, de Concepción, que hace un trabajo a partir de una figura que es muy recurrente también en museos o en espacios hoy día para nosotros como el metro, que son estos dioramas, estas construcciones en escala que hablan de un paisaje, de un lugar. Ella tiene una cantidad de dioramas puestos en escena que justamente hablan también de esta condición de cómo hay espacios comunes o espacios menores que a partir de este análisis, de esta especie como de fotografía volumétrica, podríamos decir,
nos trata de remitir a una fragilidad, a una sensibilidad propia del territorio. Mira, súper interesante eso, me encantó. No, además son a mí, bueno, voy a decir algo que cuando yo vi esto era como, esto es coleccionable. Claro. Son como figuritas con un detalle y porque el trabajo manual y escultórico que hay detrás es realmente detallista y es en miniatura. Entonces, muy atractivo ver estos escenarios, estas escenificaciones, en donde de repente tú ves un rinconcito de una casa o un balcón y te empiezas a imaginar cosas. Entonces, eso me interesa mucho, que quienes nos visiten también puedan ir con esta capacidad de descubrir o imaginarse cosas, ¿no? Claro, te va como trayendo las circunstancias a las situaciones. ¿Quieres que vayamos por parte o porque como tú quieras? Estamos con Hallazgo Réplica Ficción de Hugo Leonelo. Sí. Y tiene la curadora de Pamela Navarro. Pamela Navarro, claro. Hugo Leonelo fue trabajador del museo. Siendo trabajador del museo, encontró unos documentos que estaban en un rincón escondidos. Ah, no, qué entretenido. Estas son las mejores historias. Es muy bonita esa historia porque él descubre unos panfletos. ¿Ya? En dictadura que llamaban a la revolución y a la marcha. Y esto estaba escondido en un rincón debajo de una lámpara. Ese hallazgo... Perdona, ¿y no habían nunca movido la lámpara? Lo que pasa es que el edificio que habitamos hoy día, en Quinta Normal, que justamente es donde está la muestra de él, nosotros llegamos hace 20 años ahí. ¿Ya? Antes había sido parte del Hospital Sotero del Río, que está al frente. Entonces hay una movilización de historia que no tiene que ver con nuestra lámpara o que llegamos ahí, porque además era un sótano. Entonces era una zona no muy explorada, no muy habitada. Claro, no era como que estaba la persona que estaba dedicada a la limpieza y el aseo como preocupado de que todo se mantuviera era un increíble. Rinconcito. Son estos espacios también... Pequeños tesoros que van apareciendo ahí. Exacto, cuando tú mueves algo que estaba ahí atrapado con un perno, sale... Bueno, entonces él toma esto, porque además su historia es bien particular, en tanto que su padre fue exiliado, y lo remece. Y a partir de este remecer, digamos, de su propia participación dentro del museo, empieza a hacer una investigación sobre estas imágenes y estas historias también, digamos, epocales. Oye, súper entretenido. Bueno, tienen muchas más muestras para poder ir a disfrutar en este Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Estoy junto a Daniel Cruz Valenzuela, artista visual, académico, investigador y, bueno, por supuesto, también director del MAC. Lamentablemente se nos acaba el día viernes, se acaba el programa hasta ahora. Correcto. Y Daniel, fue un gusto hablar contigo, lo pasé increíble. Por favor, cuando quieras podemos seguir conversando. Nos quedaron 5 artistas más. Sí, todavía. Imagínate. Entonces, pero lo bueno es que podemos invitar nuevamente, recordar, somos un museo gratuito. Pueden ir cuando quieran, de martes a domingo, de 10:30 a 17:30. Perfecto. Y si me da un segundo, por favor, invitarlos para el sábado 30, que es el Día del Patrimonio. Vamos a lanzar un libro en Parque Forestal que es un libro muy importante para nosotros porque habla de los últimos 3 años del MAC, de lo que hemos estado haciendo en torno a la colección del museo. Así que estén atentos a nuestras redes sociales. Abierto al público. Abierto al público. Muy totalmente. Bien. Muchas gracias, Daniel, por estar acá entonces en Sintonizados. Y aprovecho de despedirme, pero saludando, por supuesto, a nuestros auspiciadores que nos acompañan, porque sabías que Hyundai junto a Gildemeister cumple 40 años en Chile, 4 décadas acompañando historias y nuevos comienzos en todo nuestro país. Lo que partió con el clásico Hyundai Pony, hoy sigue recorriendo Chile con nuevas energías y tecnologías. Hace 40 años empezó la magia, hoy sigue viajando contigo. Hyundai, 40 años avanzando junto. Y durante años pensamos que la celulitis era solo estética, hoy sabemos que puede tener un origen venoso o linfático. Y en Clínica Ahora by Paloma Said desarrollaron un método médico patentado que la trata desde la raíz, con resultados visibles y mejorías 100% comprobadas. Agenda tu evaluación en palomasaid.com. Clínica Ahora, tu cuerpo es tu templo. Ya viene Tamaño Carta junto a Bárbara Espejo, los dejo en la mejor compañía, por supuesto, de las noticias e información y por supuesto música acá a la 100.5. Nos encontramos el lunes. Chao.